Capítulo 13. Yao y el regreso del hermano de Lahan. Yao había aprendido bastantes habilidades mientras Mao Mao estaba en la capital occidental. Forceps ahora. Sí, señor. Ella había comenzado a ayudar durante las cirugías de los médicos. Este paciente se había roto un hueso y necesitaban extraer los fragmentos. Ella solo estaba de pie como ayudante, pero solo estar allí era suficiente para hacer que su estómago se revolviera. El hedor de la sangre, los gritos ahogados del hombre mientras mordía la mordaza en su boca y el hueso que sobresalía de su brazo en un ángulo antinatural. Taparse la boca y la nariz solo le proporcionó el más mínimo alivio. Aún así, Yao luchó contra las náuseas y le entregó los forceps. Una vez terminada la operación, Yao vomitó copiosamente. Enen le frotó la espalda y Mao Mao le trajo agua. «Gracias», dijo. «Pero ustedes dos deberían volver al trabajo». «Entendido», contestó Mao Mao y se marchó, pero Enen se quedó allí con cara de preocupación. «Lady Yao, no debe forzarse, yo puedo hacerlo por usted», le dijo. Yao le había advertido que no la llamara joven señora mientras estuviera trabajando. «Enen, este es mi trabajo. El doctor Liu finalmente accedió a que lo hiciera. Por favor, no me lo quites». Yao había pasado el último año diseccionando ganado. Sabía lo que era matarlos y podía separar sus órganos internos. Sin embargo, aún no estaba acostumbrada a los cuerpos de humanos. Vació el contenido de su estómago por última vez y volvió al trabajo. Mao Mao estaba limpiando los utensilios que se había utilizado en la operación, con cuidado de no cortarse mientras limpiaba la sangre y la grasa, y los servía para desinfectarlos. El proceso de desinfección era algo que los médicos del palacio hacían por norma, pero al parecer era una idea revolucionaria. Podías tener éxito en una operación y, sin embargo, perder al paciente porque había algo de veneno en las herramientas que habías utilizado. Yao estaba junto a Mao Mao. Enen estaba haciendo otra cosa que le había pedido uno de los médicos. «Toma, Mao Mao, te ayudaré». «Muy bien. ¿Podrías enfriar y limpiar los escalpelos hervidos?» «Claro». Tenía que asegurarse de que los pequeños cuchillos estuvieran completamente secos. Era un trabajo muy importante. Las hojas eran propensas a oxidarse. Mientras Mao Mao lavaba cada bisturí, cerraba un ojo y lo estudiaba, comprobando que la hoja no estuviera astillada. Si había alguna imperfección, se pulía la hoja, y si aún así no funcionaba, se cambiaba por un bisturí nuevo. A la propia Mao Mao empezaban a confiarle no solo que ayudara con los tratamientos, sino que los hiciera ella misma. Siempre había parecido sentirse cómoda tratando a los heridos, pero desde su regreso de la capital occidental, estaba claro que había dado un paso adelante. De lo contrario, el doctor Liu nunca habría pasado por encima de otros médicos para que Mao Mao realizara los procedimientos. Sin embargo, esto estaba claramente fuera de los límites de la descripción del trabajo de una dama del palacio, y el nombre de Mao Mao nunca se registró como la persona que empuñaba el cuchillo. Esto era todo lo que una dama de palacio que ayudaba a los oficiales médicos podía esperar en ese momento. Por muy buena que fuera en su trabajo, nunca saldría a la luz pública. Eso dolía a Yao, por lo que creía que debía doler aún más a Mao Mao, pero en apariencia, Mao Mao apenas parecía preocupada. Sin embargo, Yao estaba allí, con la cabeza dándole vueltas no solo por el trabajo, sino por muchas otras cosas. ¿Mao Mao?, preguntó. ¿Sí? ¿Alguna vez, ya sabes, te preocupas por las cosas? Yao se encontró siendo mucho más directa de lo que pretendía. ¿Pensaría Mao Mao que Yao se estaba burlando de ella? «Muchas cosas», respondió Mao Mao imperturbable. «¿Muchas cosas? ¿Cómo qué?» Después de un segundo, Mao Mao dijo, «Como las relaciones humanas». ¿Qué? El corazón de Yao dio un vuelco. ¿Estaba Mao Mao hablando de ella?, se preguntó, pero no se atrevió a preguntar directamente. Yao miró a Mao Mao a la cara, preguntándose de quién estaría hablando. Finalmente, Mao Mao dijo con cierta torpeza, «Hay todos estos fenómenos por ahí, ¿sabes?» «Oh, fenómenos, cierto». Mao Mao no lo diría con tantas palabras, pero se refería a su padre biológico, el gran comandante Khan. La gente le llamaba a menudo el estratega de los fenómenos, y durante un tiempo había ido prácticamente a todas partes donde Mao Mao. Desde luego, no debió de ser fácil, reflexionó Yao. Su tío siempre estaba encima de ella, pero al menos no tenía gente extraña persiguiéndola de aquí para allá.
Es duro, dijo Yao. Sí, muy duro. Yao, aliviada, volvió a limpiar los escalpelos, ahora fríos. Acababan de terminar de lavar las cuchillas cuando oyeron unos pasos que se acercaban, unos pasos rítmicos, distintivos, que daban golpecitos. ¡Olis! ¡La señorita Chu está aquí! Haciendo una pose divertida estaba, como ella misma se identificó, era una dama de compañía del príncipe de la luna, que probablemente pasara de los 20 años y durante su estancia en la capital occidental había sido atacada por bandidos y herida de gravedad. Tenía el brazo derecho casi inutilizado, se había roto la clavícula e incluso se había dañado algunos órganos internos, pero aún así parecía estar animada. Otro día de intenso dolor, Me gustaría pedir un examen y algo de medicina, pero, por favor, mezcla la medicina con mucha miel. ¡Yujú! ¿Tú podrías traerme un té caliente? Nada más entrar en la consulta, Chue se sentó como si fuera lo más natural del mundo y pidió un trago al aprendiz de médico más cercano. También se sirvió un poco de té. ¿Podría ser más audaz? El Dr. Liu la miró fríamente. Siendo el duro médico que era, probablemente desearía poder echarla, pero las órdenes del príncipe de la luna se lo impidieron. Últimamente, el Dr. Liu mantenía cerca a los asistentes de la oficina médica cuando hacía su trabajo. Tal vez se debiera a las frecuentes visitas de Chue. Quizás esperaba que tener a otras mujeres cerca la tranquilizara. Sinceramente, Yao se preguntaba si tal consideración era necesaria en el caso de Chue, pero lo cierto era que la mujer llevaría esa herida el resto de su vida. Señorita Mao Mao, ¿comparte una taza de té conmigo? Y tú, la joven de allí, ven también, dijo Chue indicando a Mao Mao y Yao. Yao se dio cuenta enseguida de lo unidas que estaban Mao Mao y Chue. Era natural, ya que habían pasado un año juntas en la capital occidental, pero Yao tuvo el impulso repentino de señalar que conocía a Mao Mao desde hacía más tiempo que a Chue. Señorita Chue, ahora estoy trabajando, así que me temo que no. Y la señorita Yao también. Es verdad, estamos trabajando. La tímida respuesta fue lo máximo que Yao pudo reunir. Chue podía pensar que era bastante aburrida, pero Yao nunca había tenido mucho sentido del humor. ¡Dios mío, qué lástima!, dijo Chue. Y lo más importante, ¿cómo te has sentido?, preguntó Mao Mao, y Yao pudo notar en su voz que no era solo una pregunta cortés, estaba realmente preocupada. No puedo reír con la clavícula rota, y cuando intento dormir, el dolor es horrible. Hierve un poco de medicina para ella, Mao Mao, dijo bruscamente el Dr. Liu, y dale algunos analgésicos para la hora de dormir. Por lo general, dejaba los asuntos relacionados con Chue en manos de Mao Mao, quien, según se rumoreaba, había sido la primera en tratar la herida de Chue. Muy bien, señorita Mao Mao, por favor, dame mucha miel, muchos cítricos y la menor medicina posible. Me temo que solo tengo grandes y abundantes raciones de medicina. Mao Mao machacó algunas hierbas en un mortero, luego las puso en una taza y las mezcló con abundante miel y cítricos. ¡Oh, no eres divertida! Mao Mao, con cara de estar encontrando esto un gran problema, cubrió el lodo verde con la más diminuta excusa para una valla de lobo y le puso una pajita. Chue se lo bebió poniendo mala cara. ¿Era inapropiado que Yao sintiera una punzada de celos ante su fácil ir y venir? Son analgésicos para antes de acostarte, dijo Mao Mao, entregándole a Chue un paquete de papel. Si no te duele nada, no hace falta que te los tomes. ¡Es una gran ayuda! Ni siquiera puedo darme la vuelta mientras duermo. Al principio, Yao había pensado que Chue debía estar exagerando, pero cuando vio los vendajes de su mano y las heridas que le recorrían todo el cuerpo, desde el pecho hasta el vientre, empezó a preguntarse, en cambio, qué clase de bestia había atacado a la mujer. Que una simple dama de compañía fuera vista por uno de los médicos de más alto rango del palacio habría sido normalmente inconcebible. El hecho de que ocurriera de todos modos atestiguaba lo grandes que debían de ser los logros de Chue. No obstante, como alguien que no conocía muy bien a Chue, lo mejor que Yao podía pensar era: ¿quién es este bicho raro? ¡Oh! Eso me recuerda, señorita Mao Mao. Chue sacó 2 cartas de los pliegues de su túnica. ¿Tengo cartas para usted? La señorita Chue no es una cabra, así que no se preocupe, no se las comerá.
Y tu cabra tampoco, porque la dejaste en la capital occidental, ¿no? Sí, igual que nos olvidamos de tu pobre hermano. De eso no hablamos. Mao Mao hizo una gran X con las manos. No te preocupes, estaré en casa muy pronto. Su barco debería llegar cualquier día. Me alegra oír eso. Yao, que no tenía ni idea de lo que significaba todo aquello, empezó a sentirse un poco excluida, pero al mismo tiempo no le dio la gana de meterse sin más en la conversación. Mao Mao estudió las cartas con atención. No decían quién era el remitente, pero la letra y el papel parecían darle una buena idea. Una de las cartas la miró con el ceño fruncido. La otra, con la que Yao interpretó con una firme resolución. Ven aquí cuando te hayas tomado la medicina. Te cambiaré las vendas, dijo el doctor Liu. Sí, señor, enseguida, señor, dijo Chue y entró en el consultorio médico. Tú también, Mao Mao. Sí, señor. Yao, ¿podrías encargarte del resto? Sí, claro. El médico también había llamado a Mao Mao, así que solo quedaba Yao para terminar de limpiar los bisturís. Cuando terminó el turno de Yao, volvió a la finca de Lacan. Alguien la estaba esperando. Lady Yao, bienvenida. He encontrado un nuevo lugar que podría gustarle. ¿Qué le parece? Era la sirvienta llamada Sanfan que se acercó a Yao sosteniendo los planos de una casa. A primera vista, Sanfan parece un joven apuesto, pero en realidad era una mujer vestida de hombre. Llamó la atención que no saludara a Yao con un bienvenido a casa, sino simplemente con un bienvenida. Podrías mudarte aquí solo para probar. Si no te gusta, podrías mudarte otra vez. Encontraré tantos sitios como necesites. Sanfan sonaba muy amable, pero era una forma indirecta de decir que se largara. En ese momento apareció Enen, interponiéndose entre Sanfan y Yao. Joven señora, debe estar cansada. ¿Qué tal un baño?, dijo. Luego se volvió hacia Sanfan. Sanfan, la señorita está cansada. Quizás podamos hablar de esto más tarde. Por supuesto, puedo tener todo preparado en un momento. No tienes más que pedírmelo. Qué amable de tu parte. Parece que tú vas a alguna parte. ¿Seguro que no necesitas darte prisa?, dijo Yao. Ella misma había madurado un poco. En lugar de enfadarse abiertamente, respondió con su propio equivalente de «date prisa y lárgate». Ah, sí, hoy tendremos visita. Pueden relajarse en el anexo, les dijo Sanfan. Luego se marchó, con un resentimiento que prácticamente irradiaba de ella. Enen la vio marcharse con una expresión de conflicto en el rostro. ¿Qué ocurre?, preguntó Yao. Normalmente, Enen habría silbado y escupido a Sanfan al marcharse, pero hoy no ha hecho nada de eso. De hecho, había estado actuando de forma poco habitual desde su reciente día libre. «Uf, qué mal gusto», murmuraba Enen. ¿Quién tiene mal gusto? ¿Qué clase de gusto? Ah, no es nada. Enen preparó una muda de ropa y una toalla. El anexo de la propiedad de Lacan, donde Yao y Enen vivían actualmente, no tenía baño propio. En su lugar, les había dado un cubo especialmente grande que podían utilizar en lugar de bañera. Al principio, habían tomado prestada la bañera de la casa principal, pero aquella sirvienta, Sanfan, se había desvivido por darles el cubo. Una vez más, parece un acto de amabilidad en apariencia. El mensaje parecía ser que no debían usar la bañera de la casa. Era evidente que Sanfan sentía hostilidad hacia Yao, y a Yao tampoco le gustaba demasiado Sanfan. «Vamos, joven señora, vamos a lavarnos», dijo Enen. El agua caliente ya las estaba esperando. Sifan, otro de los sirvientes de Lacan, aún era joven, pero agudo. Había adivinado cuándo llegarían Yao y Enen a casa y se había asegurado de que el agua estuviera lista. Enen añadió un poco de agua fría al agua caliente para que estuviera a la temperatura perfecta. Yao se quitó la ropa y se metió en el cubo. Le hubiera gustado restregarse antes de meterse en el cubo, pero no disponían precisamente de instalaciones, así que habría sido difícil. Enen empezó a limpiar los brazos y las piernas de Yao con un paño suave. No importaba cuántas veces Yao le dijera a Enen que podía bañarse sola, nunca parecía escucharla. «Señora Yao, señora», dijo Enen. «Sí, Enen, ¿qué pasa?» Enen mojó el pelo de Yao y empezó a masajearle el cuero cabelludo. Ahora que Mao Mao ha vuelto, me pregunto si ya es hora de que pensemos en mudarnos. Sonaba como si estuviera calibrando la reacción de Yao. Tal vez, pero mudarse es mucho trabajo. Podemos tomarnos nuestro tiempo y pensarlo. Yao se dio cuenta de que el agua agradablemente tibia la estaba adormeciendo. Hacía más de un año que Yao y Enen se habían instalado en la mansión de Lacan. Al principio, solo era una forma de huir de las diversas propuestas de matrimonio que le hacía su tío, pero este se había marchado a la capital occidental. Entonces, ¿por qué seguía aquí? Estaba preocupada por su amiga Mao Mao. Había prolongado su estancia con la esperanza de saber algo de ella.
Bueno, ahora Mao Mao estaba de vuelta. ¿Qué razón se le ocurriría después? Yao era perfectamente consciente de que sus pretextos eran indelebles en extremo, por no hablar de que cambiaban constantemente. Dime, ¿cuándo crees que llegará a casa el maestro Lahan?, preguntó Yao. Supongo que no dentro de mucho, respondió Enen, pero Yao pudo oír un temblor en su voz al mencionar el nombre de Lahan. Sí, vamos a mudarnos. Creo que tal vez deberíamos consultarlo primero con él. No creo que sea necesario, dijo Enen con firmeza. No le gustaba Lahan, probablemente porque podía ser bastante cortante con Yao. Enen hablaba mal de Lahan con frecuencia. Le gustaban las mujeres mayores y pasaba mucho tiempo con las viudas. Estaba obsesionado con el dinero y, a pesar de ser funcionario público, utilizaba su personal doméstico como apoderados para hacer negocios comerciales en su nombre. Por no hablar de que había conspirado con Lahan para ayudar al viejo a hacerse con la jefatura de la familia, echando de paso a sus propios padres y a su abuelo. Enen siempre salpicaba estas acusaciones con mucha versión personal, pero no eran falsas. Yao comprendía que Lahan no era una buena persona en sentido estricto, pero sus acciones no eran las de un villano. Lahan era más bajo que Yao, y era difícil decir que fuera muy guapo. Era bastante inteligente, pero atléticamente no tenía futuro. Siempre se mostraba amable con las mujeres, pero en última instancia solo lo era en la superficie. Si intentabas profundizar más, te rechazaba con prontitud. Entonces, ¿visto como hombre, era atractivo? La respuesta era rotundamente no, al menos no para Yao. Entonces, ¿por qué no podía quitárselo de la cabeza? Yao sabía muy bien que Lahan no la consideraba más que una colega de Mao Mao. Era decente con ella, como con una conocida de su hermana menor, pero si ella buscara algo más que eso, se distanciaba inmediatamente. Yao sabía muy bien que sus intentos eran inútiles. Cuanto más se acercaba a Lahan, más se alejaba a él. Sin embargo, tenía la clara sensación de que, si se distanciaba ahora, nunca podría volver a acercarse a él. Y eso la dejaba incapaz y sin ganas de retroceder. Llámalo desvergonzado, feo o patético. Yao no podía callarse. Dime, Enen. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Vas a casarte alguna vez? ¡Dios mío! ¿Qué ha provocado esto?, preguntó Enen mientras secaba a Yao. Bueno, sé que eres perfectamente popular. Ciertamente, Enen tenía la edad adecuada para casarse. Le sirvo, Lady Yao. No tengo intención de casarme hasta que tú misma estés bien emparejada. Lo que no tienes intención de dejarme hacer nunca, por lo que parece. ¡Oh, olvídelo, mi lady!, dijo Enen claramente conmocionada. Sus manos temblaron ligeramente al pasarle la ropa a Yao. Si alguna vez hubiera un caballero digno de usted, Lady Yao, con mucho gusto cosería yo mismo su vestido de novia. ¡Estupendo! ¿Y qué clase de hombre exactamente sería digno de mí? ¿Qué? Enen volvió a sorprenderse. Yao se ató la faja y se pasó un peine por el pelo húmedo. Bueno, dijo Enen. Cuando fueron a la sala de estar del anexo, la cena ya estaba preparada para ellas. Se trataba de otro acto de consideración por parte de Sifan. Los días en donde Enen tenía trabajo, se aseguraba de que la cena estuviera preparada. Enen supervisaba el menú, así que no había duda sobre el equilibrio nutricional de las comidas. Tendría que ser. Enen respiró hondo. Empezó a hablar, despacio al principio, pero cada vez más deprisa, ganando velocidad a medida que avanzaba. Un hombre adulto que tuviera las cosas claras. Sin embargo, no podía ser mucho mayor que tú. Creo que al menos 10 años mayor que tú sería lo ideal. Tendría que saber dónde vive y su familia tendría que ser al menos tan bueno como la tuya. Tendría que medir unos 180 centímetros, estar bien formado y, por supuesto, gozar de buena salud. Sería estupendo que fuera inteligente, pero solo si eso no le diera una gran cabeza, sino que simplemente le hiciera inteligente y adaptable. Se enfrentaría a situaciones difíciles sin rendirse ni perder la esperanza. Ayudaría a los indefensos, pero nunca recurriría a la violencia porque sí. Con suerte, sería medianamente guapo, pero lo más importante sería su interior. Prefiero que sea inocente e ingenuo a que sea un mujeriego. Debería ser tolerante, no restrictivo y humilde en todas las cosas. Eso es lo más importante de todo. ¿Existe un hombre así?, preguntó Yao, pensando que quizás Enen estaba poniendo el listón demasiado alto. Tiene que estar allá afuera, solo tienes que buscarlo.
Yao no estaba convencida. Pensó que Enen no quería que se casara y que estaba poniendo un listón imposiblemente alto a propósito. Sin embargo, la propia Yao no quería casarse mientras aprendía su oficio. En todo caso, pensó que sería perfecto que Enen encontrara a alguien que se ocupara de los niños en lugar de Yao. Y otra cosa, ese no es mi ideal, es el tuyo, ¿verdad, Enen? Sí, porque por supuesto tu marido se convertirá también en mi amo. Lady Yao, solo te hablo de mi amo ideal. Enen sirvió un poco de sopa de arroz en un cuenco y lo puso delante de Yao. Bueno, si encontramos a un hombre así, quizás puedas casarte con él. Yao estaba tomando un sorbo de congee cuando oyó una voz a lo lejos. ¡Hey! ¿Hay alguien en casa? Sonaba como un hombre joven. ¡Lahan! ¿Estás aquí o qué? Quien quiera que fuese, estaba buscando a Lahan. El maestro Lahan no ha vuelto todavía, ¿verdad? Dijo Yao. Para empezar, la finca no tenía muchos sirvientes y a estas horas aún quedaban menos. Mientras tanto, San Fan se había ido a alguna parte. No puedo dejarte entrar así como así. Dime tu nombre, le retó a alguien. ¿Qué? ¿No sabes quién soy? Le gritó el recién llegado. Había algo muy extraño. Curiosa, Yao dejó la cuchara. No hace falta que te metas en esto, joven señora, dijo Enen. Solo voy a echar un vistazo. Enen no parecía ansiosa por acompañarla, pero tampoco parecía que fuera a detener a Yao. En su lugar, trajo algo de ropa y la colocó sobre los hombros de su ama. Mientras tanto, el visitante decía: «Debes ser nueva aquí. Deberás tener alguna idea de quién vive en la casa a la que sirves. Me suena a un personaje sospechoso tratando de hablar para entrar». «¿Cómo te atreves?». En la puerta, un hombre de unos 20 años discutía con el guardia de la puerta. Era alto y lo bastante bronceado como para que Yao pensara por un momento que debía ser sureño, pero sus rasgos faciales eran muy propios de alguien de la región central. No había nada en su rostro que lo distinguiera realmente, pero aún así podía considerarse guapo a su manera. El alboroto había traído no solo a Yao, sino también a Sifan y a los demás sirvientes, así como a Junji, el chico que había vuelto a casa con Lahan. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Sifan. Detrás de él, Wufan y Liufan parecían inquietos. «Hay alguien aquí que dice ser miembro de la familia y exige que lo dejen entrar», dijo el guardia. «¿Pero qué?». Junji se dirigió hacia el guardia y al sospechoso recién llegado. «Escucha, mi nombre es...». «El hermano del señor Lahan», exclamó Junji. «¿Ah? Ha pasado demasiado tiempo», dijo Junji al sospechoso personaje. «El hermano de Lahan, ¿qué ha sido de ti? Me dijeron que te habías quedado en la capital occidental para ocuparte de un trabajo inacabado». Me quedé, pero no fue... El hermano de Lahan empezó a tropezar con sus propias palabras. Por su nombre, Yao adivinó que el hombre era, bueno, el hermano de Lahan, pero los dos no se parecían en nada. «Mi respeto por ti es muy profundo», dijo Junji. «Después me enteré de que la nube de langostas no hizo más daño del que hizo porque tú fuiste por toda la provincia de Issei dando la alarma. Sin ti, hermano de Lahan, cientos de miles de personas podrían haber muerto de hambre. Eso me dijo el señor Lahan. Me quedé sin palabras. El hecho de que mi familia y yo estemos vivos hoy es gracias a ti». Junji miró al hermano de Lahan con ojos brillantes. El hermano de Lahan pareció sobrecogido por su inocente mirada. «Junji, cariño, siento interrumpir, pero ¿podrías presentarme a esta persona?» «¡Oh, por supuesto! Lady Yao, mis disculpas. Este es el hermano del señor Lahan. Es el hermano mayor del maestro Lahan». Sí, ella había deducido eso, pero no pudo evitar darse cuenta de que Lahan era un maestro, mientras que hermano de Lahan solo merecía un señor. En el mejor de los casos, San Fan debió de haber ido a reunirse con el hermano de Lahan y de algún modo nos habían encontrado. «¿Eres el honrado hermano mayor del maestro Lahan?», dijo el guardia de la puerta con cara de descontento. Acababa de tratar a este hombre como a un completo extraño. «¡Disculpe!». Se arrodilló en el suelo e inclinó la cabeza. Si esta persona era el hermano mayor de Lahan, entonces él también era miembro del clan La. «Oh, está bien, ya estoy acostumbrado». El hermano de Lahan cogió al guardia por el brazo y lo puso en pie. «No necesito que nadie incline la cabeza ante mí. Es culpa mía por volver a casa sin esperar que alguien viniera a buscarme. De verdad, no tienes que darle más vueltas. Vuelve a lo que estabas haciendo». Despidió al guardia, evidentemente desinteresado en imponerle un castigo. «Encantado de conocerle», dijo Sifan. «Soy Sifan, sirviente de esta casa, y detrás de mí están Wufan y Liufan. San Fan fue a recibirte al muelle, pero parece que llegó demasiado tarde. No puedo disculparme lo suficiente». «No tienes que disculparte en absoluto, de verdad, no era tan lejos. Hacía tanto tiempo que no volví a la capital real que agradecí el paseo». «¿El paseo?».
Realmente hay un buen trecho desde el puerto hasta la casa. Ah, pero los caminos pavimentados hacen todo más fácil, ¿no? ¿No está cansado, señor? Fue un buen ejercicio. Dios sabe que no tenía nada que hacer en el barco. Por lo visto, a pesar de ser miembro del clan La, era de los que les gustaba estar al aire libre. Yao reflexionó sobre qué hacer y dio un paso adelante. Estaba convencida de que las autopresentaciones eran un buen punto de partida. Es un placer conocerle, señor. Me llamo Lu Yao y esta casa me ha mostrado su hospitalidad. Esta joven que me acompaña es Enen. Dijo el hermano de Lahan. Parecía agitado cuando miró a Yao y Enen. ¿Puedo preguntarle su nombre, señor? Dijo Yao. Pareció demasiado grosero y por ahí llamándolo el hermano de Lahan. Algunos dirían que era atrevido por parte de una mujer preguntar el nombre de un caballero, pero Yao era una mujer con un trabajo. No sobrevivía siendo pasiva y receptiva. Bueno, yo soy... El hermano de Lahan sonaba perdido de nuevo y seguía lanzando miradas a Junji, que continuaba mirándole con brillo en los ojos. Puedes llamarme el hermano de Lahan. ¿Hermano de Lahan?, repitió Yao. Sí, soy el hermano de Lahan. Por lo tanto, el hermano de Lahan. Miró hacia el sol poniente y sus ojos eran claros, llenos de lo que podría haber sido iluminación o podría haber sido pura resignación. Desde luego, era lo bastante inusual como para ser miembro del clan La, pensó Yao. También pensó, aunque no lo dijo, que el hermano de Lahan estaba muy cerca del maestro ideal de Enen.